Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque me siento en casa y en familia, estando pues, trabajando y reflexionando con vosotros y con vosotras. Y gracias también porque me ha tocado presentar una de las mesas redondas más potentes que tenemos en la actualidad en España. No, lo digo de verdad y de corazón. Y además 3 personas que gracias a ellas, en distintos momentos de mi vida, estoy aquí. Ya iré comentando alguna cosa de cada uno, pero la idea ahora es que cada uno y Pepa presenten ese cuarto de hora. Voy a ser absolutamente estricto alemán, pero del norte, a la hora de los 15 minutos de la presentación. Jaime, del ámbito del cuidado de la casa común, Pepa, del cuidado de uno mismo, y Pepe, del cuidado de los otros, así con esos titulares, cada uno después lo desarrollará desde su perspectiva. Será un momento simplemente por nuestra parte de escucha. La idea es que sea una charla ágil, eso que hemos llamado charlas TED, bueno, pues sugerentes, provocadoras y tal. Después ya nos vamos al café, que ahí podemos rumiar, y después ya vendríamos a un momento donde habrá participación entre ellos, participación con todos los demás que estamos de asistentes, ¿vale? Bueno, pues Jaime, yo voy a definir a cada uno como presentación, aunque son de sobra conocidos, con lo que para mí más o menos veo lo que me han aportado y lo que me aportan. Jaime es para mí un científico de la transformación. Es una persona rigurosa, trabajadora, formada, pero que no lo tiene para sí, sino para transformar la realidad. Y creo que una característica que en mi nueva etapa universitaria, desde el primer momento que me acogió y me llamó a colaborar alguna cosa con él, ha tenido presente. Hay que estar fundamentado para transformar la realidad. Hay que hablar los lenguajes de la ciencia, de la política, de la sociología, de la economía, para transformar la realidad. Él es ingeniero, doctor en teología, es profesor de la Facultad de Teología y ahora mismo es también director de la cátedra Ana y Francisco Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión. Una cátedra muy interesante, muy curiosa para los que somos ajenos un poco al mundo científico. En la actualidad, Jaime es de las personas que más ha escrito, reflexionado, investigado sobre el tema de la ecología en la doctrina social de la Iglesia, no solo a nivel de España, sino también en dimensión más internacional, y además es valenciano, que eso también siempre aporta carácter y es un dato a tener en cuenta para que los que seáis de por allá digáis, este es el bueno, y para los que no os sintáis bien con Valencia digáis, es valenciano, pero a pesar de eso lo ha hecho bien. Así que cedo la palabra a Jaime, que va a tener ese cuarto de hora sobre el cuidado de la casa común. Los ponentes se van a sentar, van a estar de pie, cada uno a su estilo, ¿vale? Jaime. Por ampliar la pantalla, ¿algún técnico? Bueno, a ver, en pantalla completa. Sí. Bueno, pues. Muchas gracias, Sebas. Me ha dejado muy bien. Espero no bajar el listón, porque cuando te presentan así, pues yo haré lo que pueda. Como dice, estamos juntos los dos en el mismo departamento, en comillas, y nos dedicamos al ámbito de la ética, a la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues simplemente os quería hacer una presentación, como me habéis pedido, rápida, de 15 minutos, con la intención de ayudarnos a pensar. No os voy a proponer tanto recetas o soluciones a cuestiones que además sabéis bien que son muy complejas, sino más bien el ayudarnos a pensar. Entonces, una primera intuición o comentario sobre esta palabra. La palabra del cuidado, que es un poco la palabra reina,
de este día, ¿no? Habláis de la cuidadanía, jugando, ¿no? Con la palabra ciudadanía y cuidado. La palabra cuidado es relativamente nueva en el ámbito de la reflexión ética de la doctrina social de la Iglesia, aunque ya está detrás, ¿no?, de muchas intuiciones, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, que es la parábola que guía e inspira a Fratelli Tutti, y evidentemente es algo que está en el ADN del cristianismo. Como categoría moral, no es una categoría clásica, como la justicia, como la solidaridad, ¿verdad? Esas que han vinculado el pensamiento social cristiano a lo largo de la historia. El cuidado es relativamente reciente. Es una manera nueva, una manera hoy en día fresca, coloquial, pero no por ello menos profunda, de expresar en qué consiste la ética cristiana. La ética cristiana es una ética de los cuidados. Y es una palabra, yo creo que muy acertada, está bien elegida, bien traída para expresar lo que los cristianos queremos decir, ¿no?, a nivel ético. Porque a veces otras, como justicia, solidaridad, pues pueden resultar un poco huecas o quizás se han desgastado con el paso del tiempo, porque las palabras también se desgastan, ¿no?, como el ciclo de vida, ¿no?, de las empresas y de los productos, ¿no? Nacen, crecen, se desarrollan y al final casi desaparecen, ¿no? Y a las palabras les pasa lo mismo. Bueno, entonces, en los últimos años, como digo, no me alargo más aquí, ha emergido esta idea, este concepto, este término, que es el del cuidado. Y es un término que se asocia mucho también a la llamada ética de las virtudes, ¿no?, de las tres grandes corrientes éticas que hay en nuestra tradición occidental. Quizá la tradición de las virtudes sería la que más resuena con esta palabra, ¿no? Nos hacemos cuidadosos. Uno de repente se pone a cuidar por la mañana, sino que adquiere el hábito, y eso conecta mucho con el mundo de la educación, si tenéis hijos, con la formación incluso personal, espiritual, ¿no? El hábito adquiere uno el hábito poco a poco y se convierte en una persona cuidadosa, ¿no?, cuidando cosas, siendo cuidadoso. Eso es lo que quería decir, ¿no?, con esta imagen también. Sin embargo, vamos a ver que esa palabra, cuando uno se pone a profundizar en ella, se da cuenta de que tiene mucha miga, ¿no? Podremos decir, simplemente es una persona cuidadosa, o queremos ser cuidadosos o hacer del cuidado algo central en nuestra comunidad cristiana. Pero si miramos a la historia reciente, podríamos decir del último siglo, nos damos cuenta que ha habido como una expansión progresiva del horizonte de la ética, de la moral, usemos la palabra que queramos, ¿no? Vamos, por ejemplo, a lo más instintivo, ¿no?, lo más visceral, lo más primario del ser humano, y lo que nos surge de forma casi biológica es cuidar a nuestra prole, si tenéis hijos, ¿no?, cuidar a los cercanos, a mi mujer, a mi marido, a mi familia, ¿no? Y todos venimos un poco de ahí, ¿no? Nos socializamos en un ámbito familiar, en un ámbito cercano, luego vienen amigos en el colegio, luego vamos ampliando nuestro radio de inclusión, ¿no?, y pasamos de esa fase, podríamos decir así, nepotista, aunque suene muy mal, ¿no?, de preocupación por los nuestros, y decimos, bueno, quizá hay que tomar en consideración al otro que no tiene nada que ver conmigo, pero con el que tengo amistad, ¿no? Y ahí ampliamos un poco, ¿no? Y luego así vamos extendiendo nuestro horizonte ético, y aquí las religiones, no solo la cristiana, ¿no?, nos plantean un horizonte universalista. Nos dicen, oye, no solo los tuyos, todo ser humano. Es un gran salto, si lo pensáis, ¿no? Superar el tribalismo, superar el etnocentrismo, superar el racismo, todavía estamos luchando con eso, ¿no? Hay que cuidar, podríamos decir, a todo ser humano por el mero hecho de ser humano. Y eso también, como sabemos, pues no solo los cristianos, también lo afirma el judaísmo y de otra manera el budismo, etc., ¿no? Bueno, y ahí hay una primera ampliación de lo que podríamos llamar el cuidado del prójimo próximo. Físicamente próximo, temporalmente próximo, porque al final, como en la parábola del buen samaritano, ¿quién es mi prójimo? Pues el que te encuentras en este tiempo y en este lugar. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX entramos en una dinámica de globalización, medios de comunicación, de transporte, el comercio se hace global, ¿no? Nuestros productos vienen de China, nuestros desechos van a otros continentes, los emitimos a la atmósfera y dan la vuelta en pocas horas. Y entonces nos damos cuenta que no solo estamos llamados a cuidar al prójimo próximo, sino, y aquí viene el gran salto también en la ética cristiana y en la ética en general en el siglo XX, al próximo lejano, aunque parezca una contradicción, el prójimo lejano, es decir, el que ha fabricado mi camiseta en Bangladesh,
¿no? O el que va a cultivar la soja que yo voy a consumir en Brasil, y ese también es mi prójimo. Y aquí vendrá pues, todas esas propuestas del comercio justo, la responsabilidad social corporativa, ¿no? Todas esas iniciativas que son muy recientes, porque hemos tomado conciencia de que nuestro prójimo no es solo tú y yo que estamos aquí ahora. Y lo mismo, y aquí viene otra ampliación, quizá más difícil todavía, porque hay que usar la imaginación, el prójimo futuro. El prójimo que no vamos a conocer nunca y no podemos conocer cogiendo un avión o cogiendo un barco, que es el que vivirá dentro de un siglo. Y entonces ahí también se nos lanza una pregunta. Hemos de plantear el cuidado de los que van a venir cuando nosotros ya no estemos. Y aquí es donde entronca toda la temática ecológica con mucha fuerza. Hemos de ir más allá de lo socioeconómico, ¿no? De la preocupación por los derechos del trabajo, pensad la Rerum Novarum, que fue un poco el arranque de la doctrina social de la Iglesia, las cuestiones laborales, la justicia social, un salario justo, las vacaciones, el desarrollo de los pueblos, después, Populorum Progressio, y a finales del siglo XX decimos, ojo, en torno a los años 70, decir, oye, lo que va a venir luego. Y ahí es donde se introduce esa dimensión temporal también en la ética. Por tanto, el prójimo futuro hay que cuidarlo. Y luego, y aquí viene la pregunta del millón, ¿y qué pasa con el resto de formas de vida no humanas? ¿Qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los ríos? ¿Qué pasa con la atmósfera? ¿Qué pasa con los océanos? Estamos también llamados a cuidar de forma análoga, evidentemente no igual que nos cuidamos tú y yo ahora, dándonos un abrazo, preocupándonos por ti o dándote comida, pero ¿qué pasa con el resto de formas de vida? ¿Nos preocupamos y las cuidamos? Pues ahí es donde tenemos un debate en este momento sobre la mesa. Un debate que luego se formula de muchas maneras. En un ámbito secular, como el de Naciones Unidas, lo hacen mediante la formulación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en un ámbito religioso, confesional, como el nuestro, pues se formula en términos propios de la escritura, de la tradición, del magisterio, con recursos propios, ¿no? Por tanto, estamos invitados a ampliar esa esfera del cuidado, a expandirla más allá del cuidado actual, presente, para abrirnos al futuro y abrirnos también al conjunto de la creación, dicho en lenguaje religioso. La creación como regalo, como una especie de sacramento básico que se nos ha dado y que estamos invitados a usar responsablemente y a cuidar para preservar a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues ahí viene el reto. Ahí viene la gran pregunta que no tiene una solución fácil y sencilla, ¿no? Bueno, lo no humano, que sabemos que también se cuidan, ¿no? Se cuidan. Los animales cuidan de sus crías, ¿no? Y los animales, aun sin conciencia, preservan el funcionamiento de un ecosistema, ¿no? Forman parte de un engranaje delicado. Sabemos cuando quitamos una de esas piezas, ¿no? Como los juegos estos de maderas que ponemos, ¿no? Si empezamos a quitar piezas, hay un momento que se va para abajo la estructura entera, ¿no? Y cada especie ocupa un lugar, ¿no? En ese engranaje, en esa compleja, ¿no? Red de relaciones que es los ecosistemas o el planeta en su conjunto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo vamos de tiempo? 7 minutos. Bueno, pues entonces, como os decía, una posible manera de representar el desarrollo moral de la humanidad, el desarrollo ético, sería plantearlo así como una especie de escalera, ¿no? Una escalera en la que, y aquí resumo todo lo dicho hasta ahora, ¿no? En la que pasamos de esa primera fase personal, que todo bebé, si habéis tenido bebés cerca, os dais cuenta, el bebé es enormemente egoísta, quiere comer, dormir, estar limpio y que le dejen tranquilo. Solo se preocupa de sí mismo, ¿no? Y de ahí venimos todos de ahí, ¿no? Me cuido solo a mí. Y luego, poco a poco, adquirimos el lenguaje, nos socializamos en una familia y entonces vamos como aprendiendo que también yo cuido a otros, me cuidan a mí, ¿no? Y vamos ampliándonos más allá de esa primera fase ultra egoísta, ¿no? Del bebé recién nacido, y vamos pasando, y a lo largo de la historia hemos ido superando fases, no completamente, pero ese es el ideal, hasta los ideales humanistas, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos, o como he dicho, el budismo, el judaísmo, el islam, el cristianismo son también humanismos. Ponen al ser humano como hijo de Dios, lo formulan en términos religiosos como criaturas de Dios, y eso les otorga una dignidad que nos iguala a todos, al menos en el ideal. Sabemos que luego la realidad no es tan fácil. Y entonces ahí tenemos la gran pregunta de nuestra época,
es si podemos expandir más allá de nuestra generación, ahí viene la ampliación intergeneracional del cuidado, de la ética cristiana, hacia las futuras generaciones, y luego aquí, por encima de esa línea discontinua que veis, no sé si lo leéis bien desde el fondo, aparecen las distintas corrientes éticas, podríamos llamar éticas ambientales, o éticas no antropocéntricas, éticas que no solo se fijan en el ser humano, sino que son capaces de ampliar su horizonte hacia otras formas de vida. Y ahí encontramos, por ejemplo, todas las éticas zoocéntricas, los animalismos, que se dice ahora también, ¿no? Los derechos de los animales, y luego no solo animales, sino lo que podríamos llamar las éticas biocéntricas, es decir, la Amazonía como preocupación ética. No estamos hablando solo de la especie del jaguar o de un árbol o de un loro que vive en la Amazonía, sino del conjunto del ecosistema. Y cómo ese ecosistema tiene una dignidad y tiene un valor que va más allá de la madera y de la soja y del cobre que podemos extraer de ese ecosistema. Entonces ahí es donde vemos que hay una ampliación todavía mayor hacia lo que se llaman éticas ecosistémicas o biocéntricas, lo cual suena muy bien. Luego en la práctica, ¿cómo concretamos eso? ¿Cómo limitamos nuestras acciones? Igual que en la ética estrictamente humana, pues sabemos que no pegar, no mentir, ¿verdad? No dañar es como un límite, ¿no? Y tenemos claro cuál es el límite. Podemos transgredirlo, pero todos tenemos una conciencia de que si yo te miento o te pego, estoy transgrediendo esa línea, ¿no?, roja en la que se basa el cuidado interpersonal y nuestras bases éticas. Ahora bien, ¿qué pasa con un bosque? ¿Qué pasa con los océanos? ¿Podemos cortar el 20% o el 10% o el 50%? ¿Podemos extraer cuántas toneladas de pesca de un caladero? Y aquí no es tan sencilla la respuesta. Necesitaremos como siempre, de una fundamentación científica, ¿no?, datos de la ciencia, necesitaremos de sugerencias técnicas y necesitaremos de una reflexión ética y política para tratar de cuantificar, saber cuáles son los límites. Evidentemente hemos de usar la naturaleza, la creación, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Con qué medios? Ya que es donde tenemos un gran interrogante y estamos como civilización, no solo los cristianos, caminando para tratar de gestionar del modo más eficiente, más sostenible, es decir, a lo largo del tiempo. Sostenible tiene que ver con la temporalidad. Y luego también estamos haciendo toda una reflexión, no solo práctica, técnica, sino ética, sobre hasta qué punto podemos conferir dignidad a otras realidades no humanas. Son sujetos de consideración moral, son dignos de la misma manera que digo que tú eres digno porque eres una hija de Dios, un león, un árbol centenario. ¿Cómo justifico eso? Es todo un reto filosófico y teológico que no está resuelto. Hay muchos debates, hay muchas preguntas sobre la mesa, ¿no? Pero esto es un poco el horizonte y lo que yo pretendía era estimularos simplemente y ofrecer un contexto para esta reflexión, ¿no? Entonces, algunos se han preguntado si simplemente es una cuestión de expansión. Es decir, hoy nos parece evidente que las mujeres votéis en las elecciones o que seáis propietarias, podáis ir a un registro, ¿no?, y inscribir un apartamento a vuestro nombre. Eso no se podía hasta no hace mucho, ¿no? Y hoy nos parece evidente y lógico, porque ha habido una expansión, ¿no? Entonces también, no hemos hablado del machismo, pero las cuestiones de género son también una expansión ética en la historia de la humanidad reciente, ¿no? Y la pregunta es, ¿para esta cuestión ambiental podemos seguir planteándola como una cuestión de ampliación? ¿Simplemente ampliar un poco más? ¿O no? ¿O cuando salimos de lo humano ya necesitamos otro modelo, otro esquema, otra manera de plantear la ética? Pues no lo sé. Hay quien dice que no, que basta con ampliar un poco más, con otorgar derechos a los animales, con proteger determinados ecosistemas, con regular, igual que hemos regulado otros temas en nuestras relaciones humanas. Hemos prohibido la esclavitud, ¿verdad? Hemos dado derechos a las mujeres para que tengan la misma dignidad legal que el varón. ¿Basta con procedimientos legales, jurídicos? ¿O no? ¿O requerimos de otro tipo de mentalidad, de una especie de conversión psicológica, mental, espiritual, para poder realmente interiorizar que otras formas de vida también las tenemos que cuidar? No lo sé. Podéis pensarlo, podéis debatirlo luego, darle una vuelta. Igual necesitamos algo nuevo, como decía este autor, ¿no? En
cualquier caso, perdonad la cita en inglés, lo que está claro es que la ética o la reflexión sobre los cuidados y la ética al final nos lleva a cuestiones como más profundas todavía, ¿no? Cuestiones de tipo metafísico, filosófico, incluso religioso, espiritual, ¿no? ¿Son las otras criaturas también amadas por Dios? Nos podemos preguntar como creyentes. ¿En qué medida también Dios vio que era bueno? Relato del Génesis, creó las plantas, los animales, vio Dios que era bueno. Creó los cielos, vio Dios que era bueno. Creó al ser humano, al final. Venimos al final. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Teológicas, espirituales. Rezamos con la creación que alaba al Señor, como nos recuerda Daniel o en los Salmos. Bueno, todo esto está ahora un poco en ebullición en la comunidad cristiana y en la sociedad en general, ¿no? Y tiene una derivada ética, filosófica, si queréis, y tiene otra derivada más teológica y espiritual, que también es muy importante. Habéis hecho mención a las liturgias, a la importancia de llevar esto no solo al discurso, sino a la práctica, a la predicación. En eso los curas predicamos poco sobre esto, o a las liturgias, cómo interiorizamos este tema en la liturgia, no solo en las frases y los eslóganos. Bueno, y entonces ahí tenemos, como digo, una reto. Cómo reconciliamos, y con esto ya os voy a terminar, yo creo que ya es la hora, este complejo debate, que no es fácil y se presta a la caricatura y al chiste fácil, ¿no? ¿Cómo lo reconciliamos, ¿no? Con toda nuestra tradición cristiana, con nuestra tradición teológica. Colorín colorado, hasta aquí he llegado.